Tema 3, segunda parte, clase 38. Análisis del circuito de carga de la batería y las diferentes averías en estos circuitos. Análisis del circuito de carga en el esquema LA5141P. Bien, de clases anteriores hemos visto y hemos hablado ya de lo que es el circuito charger, pero no hemos hablado de cómo ese circuito hace la carga de la batería. Bien, primeramente, para interpretar cualquier avería que se nos presente con relación a la carga de la batería, se hace necesario conocer en detalle todo lo referente a esta batería. Por ello, comenzamos esta clase por aquí. Vamos a explicar todos los datos que trae la batería y que le interesa a quien repara. Bien, como primer dato importante de una batería está el modelo de la batería. Este dato es importante a la hora de pedir una batería como repuesto. Este sería el modelo de esta batería, este sería el voltaje de trabajo de esta batería, los miliamperios hora que puede durar esta batería y los vatios por hora que puede entregar esta batería. Estos serían los datos que realmente necesitamos para trabajar, o más bien para comprobar que la batería que vamos a pedir sea la batería correcta. Estos serían los datos que necesitamos. Bien, en cuestión de miliamperios hora y vatios hora, siempre que la batería coincida, podemos irnos a más miliamperios hora porque nos vamos a encontrar que hay baterías que son de mayor amperaje y por consiguiente mayor vataje por hora. Bien, lo que no podemos hacer o no debemos hacer es justamente comprar una batería que tenga menos, porque entonces durará menos en el equipo. Es muy importante a la hora de trabajar con baterías, ya sea el equipo que sea, que tengamos estos conocimientos. O sea, ¿qué significa todo esto? Por ejemplo, cuando estamos hablando de miliamperios hora, estamos hablando de cuántos electrones es capaz de entregar esta batería según la demanda del equipo y que mantenga estos vatios. Esto se refiere a cuando el equipo, lógicamente, está trabajando, este voltaje no permanece constante. En las baterías, recuerden, este voltaje comienza a bajar y el equipo sigue demandando la misma potencia. Es decir, cuando un equipo consume 50-60 vatios, sencillamente consumirá 50-60 vatios todo el tiempo que permanezca encendido. Es lógico que si los vatios son voltaje por corriente, desde luego que cuando el voltaje baje, la cantidad de electrones que empieza a demandar ese equipo es mayor para mantener los vatios constantes. Por lo tanto, un ordenador portátil, en la medida de que la batería se va agotando, consume más corriente. Por eso es que en un principio el ordenador no agota muy rápido la batería. Sin embargo, cuando ya está prácticamente al final, por la cantidad de corriente que está demandando, agota la batería más rápido. Esto es una primera conclusión. Las baterías duran más cuando están completamente cargadas que cuando están prácticamente descargadas. Bien, otro detalle, ciclos de cargas. Esto es una pregunta que me han hecho muchos alumnos. ¿Cuántas veces puedo cargar una batería? Para hablar de los ciclos de carga, se hace necesario comprender cómo están diseñadas estas baterías. Bien, por dentro, esta misma batería que les he mostrado es esta batería ya por dentro. Bien, si observan, en realidad son módulos de baterías que tienen un positivo y un negativo y están en paralelo. Es decir, tendríamos que localizar cuál es este módulo y buscar sus características. Exactamente es el NSR18650. Este módulo me indica que puede entregar una corriente típica de 2900 mA a la hora y un voltaje de 3,6 voltios. Si buscamos la figura, 2900 mA a la hora y 3,6 voltios. Bien, en serie el voltaje lo sumamos y en paralelo el voltaje se mantiene, pero la corriente aumenta. Si observan la figura, en realidad lo que tenemos son tres parejas de
este tipo de pila. Es decir, estas dos están en paralelo, por lo tanto la corriente se suma y entre ellas las tres parejas están en serie, por lo tanto el voltaje se suma. Cuando están en paralelo, el voltaje no se suma, lo que se aumenta es la corriente. Por lo tanto, aquí tengo 3,6 voltios correspondiente al voltaje que tengo de aquí a aquí y el doble de corriente que tengo de aquí a aquí. 3,6 con el doble de corriente. El doble de corriente serían 5800 miliamperios a la hora. Es decir, tomar este número y sumarlo dos veces. 2900 más 2900 serían 5800 miliamperios. ¿Por qué? Porque tengo dos pilas en paralelo. ¿Y qué tengo de aquí a aquí si tengo dos pilas en paralelo? Tengo el doble de corriente y el mismo voltaje. Es decir, la misma cantidad de voltaje con el doble de corriente. Por lo tanto, tendríamos la suma de los tres voltajes, 3,6 más 3,6 más 3,6, exactamente 10,8 voltios, con la suma de las dos corrientes de cada una de ellas, es decir, 2900 miliamperios a la hora por 2, para un total por pareja de 5800 miliamperios a la hora. Como estamos sumando el voltaje que hay de aquí a aquí, prevalece exactamente la corriente de una de las parejas. En realidad, ¿por qué prevalece la corriente de una de las parejas y no de las tres? Porque estamos tomando el voltaje entre las tres. No estamos hablando de que tenemos tres parejas en paralelo para sumar la corriente, sino que tenemos tres parejas de baterías en serie para sumar el voltaje. La corriente que prevalece es la de una de esas parejas, es decir, 5800 miliamperios con 10,8 voltios. Si vamos a la figura donde dice los datos, vemos que dice 10,8 voltios con 5000 miliamperios a la hora. Eso nos está indicando que aquí no están tomando los 800 miliamperios que yo he calculado aquí, pero aproximadamente esto es un dato de lo que me va a entregar esta batería a la hora del trabajo. Bien, estas baterías, si observamos en esta figura, son baterías que tienen un circuito. Este circuito es un circuito electrónico que controla los parámetros de carga y descarga de esta batería. Por lo tanto, es muy importante entenderla como batería inteligente. Es decir, no es una mera batería que únicamente tiene unos compuestos químicos y que tras una reacción y una forma de polarizarlas, las cargas y las descargas. Aquí hay un control de carga y descarga de esta batería. Si revisamos en la imagen, aquí tenemos una placa con dos sensores de temperatura. Esta plaquita sería prácticamente esta placa electrónica, pero en otra batería. Bien, si hacemos una ampliación de la foto de esa batería, podemos ver que tenemos un circuito, otro circuito, dos MOSFET, una resistencia y aquí un fusible. Es muy importante que se queden con este detalle, porque esto es un circuito típico que nos vamos a encontrar dentro de cualquier batería de un ordenador portátil. Un circuito de control, un circuito de protección, otro circuito de protección, sensores de temperatura y unos MOSFET para cortar cuando se excede la temperatura o existe sobrecarga y se determina a través de esta resistencia. Bien, si hacemos una ampliación en estos circuitos, vemos que este es el BQ29312 y este es el BQ2034. Buscando información de lo que es esta placa interna, nos encontramos con el siguiente circuito. Esto sería un circuito típico interno de cualquier batería de un ordenador portátil. Prácticamente se constituyen muy parecidos. Bien, ¿qué tenemos? Un circuito de control, un circuito de protección. ¿Pero protección de qué? Bien, por esta parte tendríamos las células, es decir,
las pequeñas pilas que voy a cargar, las parejas de pilas. En este caso, este circuito, el BQ29312, está preparado para manejar los parámetros de carga y descarga de 3 parejas de baterías o 3 parejas de pilas. En cambio, este otro circuito, que también trabaja como una protección, maneja directamente los parámetros de las parejas y le informa a este BQ. ¿Por qué hacen 2 controles? ¿Por qué hacen 2 protecciones? Bien, fundamentalmente por una medida de seguridad. La batería de cualquier dispositivo portátil es el elemento más peligroso. ¿Por qué razón? Bien, porque estas baterías están compuestas por elementos químicos, sustancias químicas, que pueden ser explosivas y pueden ser inflamables. Por lo tanto, si vamos a proteger al usuario, utilizamos un circuito de control bastante fuerte. Esto que vemos aquí no es otra cosa que un control para proteger a la batería. Este circuito específicamente es un sistema de control que se comunica con otro sistema de control externo y, en función de otros datos que se comparan con los que ya existen, se determina, por ejemplo, los ciclos de carga de una batería. Las baterías se construyen para unos ciclos de carga determinados. Por ejemplo, los ciclos de carga de una batería puede estar entre 300 ciclos de carga y los 4700 ciclos. ¿En qué se fundamenta que una batería dure 300 ciclos o que dure 4700? Bien, en la cantidad de descarga en %, es decir, cuánto yo descargo la batería y la vuelvo a cargar. Por ejemplo, si yo descargo siempre la batería al 100%, es decir, la enchufo a la corriente, luego la desenchufo y dejo que la batería se agote completamente, es decir, que se tenga un apagado por agotamiento de batería, la cantidad de veces que me permitirá cargar y descargar esa batería, o los ciclos de carga que me permitirá, será entre 300 y 500. En cambio, si yo utilizo la batería del ordenador portátil y solamente permito que se descargue un 10%, la batería puede llegar a durar entre 3750 y 4700 ciclos de carga y descarga. Bien, un ciclo de carga y descarga no es otra cosa que cuando desenchufamos el ordenador portátil del cargador y llevamos el equipo a cualquier lugar, a cualquier parte, si se ha descargado solamente un 1%, un 2%, un 3%, ese 1, 2 o 3% hay que volverlo a cargar. El subir de 98 a 100 se toma como ciclo de carga. Es decir, si subo de 98 a 100 se toma como ciclo de carga. Y si subo de 0 a 100 se toma como ciclo de carga. Siempre que subamos en cualquier % hacia otro, se toma como ciclo de carga. Y los fabricantes tienen estipulados que normalmente si obedecemos a estos datos, es decir, cuánto se descarga una batería, entonces me durará más o menos ciclos de carga. Eso va en función de los componentes químicos que tiene esa batería. Se agotan mucho si, por ejemplo, la descargamos al 100%. Dura entre 1200 y 1500 ciclos de carga si la batería siempre la mantenemos sobre el 50% o la llegamos solamente a descargar al 50% cada vez que la utilicemos. Ahora bien, hay otro detalle que también empeora esta situación. Es la temperatura. No es lo mismo trabajar con una batería donde la batería se caliente mucho que trabajar con una batería donde la batería se caliente poco. En esos ordenadores portátiles que se calientan mucho, que terminan por calentar también a la batería tiene un rendimiento muchísimo más bajo. Esto quiere decir que si realmente deseo guardar una batería para que me dure
una cantidad de tiempo determinada porque no voy a utilizarla con batería, sencillamente lo voy a utilizar con un cargador o conector, lo que debo hacer es mantenerla, llevarla a un 50% y guardarla en un lugar donde la temperatura sea baja. Por esa razón existe el mito de guardar las baterías dentro de un frigorífico. Bien, eso se debe a que mientras la batería no se caliente, los elementos químicos que la componen no reaccionan de esa forma tan rápida, reaccionan de forma más lenta. Por lo tanto, ese agotamiento químico ocurre más lentamente. La batería dura más. No conviene descargar una batería al 100%, porque es muy difícil luego que el ion litio vuelva a recuperar sus propiedades de carga. Normalmente se establece que debe de descargarse una batería hasta el 25% aproximadamente si queremos que nos dure. Si cualquier usuario descarga una batería completamente, la batería terminará por agotarse o durar muy poco. Bien, este dato y este dato es un cálculo que hace este procesador. Es decir, siempre el procesador guarda cuánto se descargó, hasta cuánto llegó la descarga, y luego cuánto la he cargado. Eso va en función de una ecuación que determina el agotamiento de la batería. Es decir, llega un momento que el equipo ya no carga la batería. Y este es el primer punto que hay que tener en cuenta cuando estamos reparando un problema de batería. Es decir, si la batería no carga, el primer detalle que hay que tener en cuenta es si el problema es que el circuito interno de la batería está determinando que se han agotado los ciclos de carga por estipulación de fabricante. El fabricante es quien estipula, según los datos de carga y descarga de estas baterías, que se entregan y se guardan en este circuito. Entonces, él es quien determina, comparando unos datos que están de forma externa, entonces determina si esa batería se puede seguir cargando o no. Este circuito trabaja de forma muy sencilla. Esto es una protección y esto es otra protección. Este circuito protege los parámetros de carga y descarga de estas parejas de baterías que tenemos aquí. Está diseñado para 4. En la figura, la batería nuestra tendría 3. Por lo tanto, este circuito estaría controlando las 3 carga y descarga, así como la temperatura de estas 3 parejas de baterías. Si en cualquier caso estos sensores determinan que la batería se ha excedido en temperatura, este circuito que maneja lo que es la polarización de puerta de estos 3 MOSFET interrumpe la entrada de carga, es decir, el voltaje lo corta y no llega a la batería y no se vuelve a restablecer hasta que ese parámetro de temperatura vuelva a su estado normal. Es decir, este circuito que está aquí lo que hace es, a través de los datos de carga y descarga de estas baterías, sencillamente interrumpe o determina si debe seguir cargándose o no la batería. También por esta parte de aquí controla la sobrecarga. ¿Sobrecarga de qué? De corriente en las baterías. Aquí este circuito controla sobrevoltaje, es decir, sobretensión, sobrecarga de corriente y temperatura principalmente. Además de los ciclos de carga que ya les hemos explicado. Los dos circuitos reciben la información de la sobrecarga. Por lo tanto, tanto uno como el otro pueden tomar una determinación. Se comunican por este bus de datos. Bus de datos bidireccional. Quiere decir que recibe información y órdenes y devuelve información y datos. Bien, por esta otra parte, este circuito ya les expliqué que también recibe información y órdenes y envía información y órdenes. Bien, este otro circuito, tanto este como este, ya les he comentado que son protecciones de la batería internamente. Principalmente, repito, porque la batería puede provocar un accidente muy grave para el usuario final.
En resumen, hemos visto que una batería de un ordenador portátil es una batería inteligente. Inteligente porque cuenta con un circuito que está diseñado para tomar decisiones propias en función de los parámetros de esa batería. Este circuito consta, como hemos visto, de un sistema de control y varios circuitos de protección. Estos circuitos de protección se encargan de monitorizar los parámetros de carga de la batería, corriente, voltaje, ciclos de carga, temperatura, etc. En la medida de que la batería tiene una vida útil, los componentes químicos de la propia batería van variando sus características. Por lo tanto, también va variando la vida útil de la misma batería. El primer análisis de carga y descarga de una batería vamos a hacerlo en este esquema, en el Compal Confidential Field Name LA5141P. Bien, como ya hemos mencionado en clases anteriores, el circuito encargado de cargar la batería es el circuito charger. Cuidado con esto. Encargado de cargar, no es el circuito encargado de determinar si se carga o no la batería. Pasemos directamente a este circuito y comencemos el análisis. En la página 34 de ese esquema tenemos lo que se llama circuito charger y lo compone este circuito que tenemos aquí, el ISL 6251A. De este circuito ya hemos hablado en alguna clase, así que ya es un circuito conocido. Bien, como vemos, este sería el positivo de la batería. Aquí tendríamos una resistencia con un circuito Kelvin, que sería la resistencia encargada de monitorizar lo que es la corriente de carga de la batería. Aquí tenemos el inductor magnético de potencia, que será cargado y descargado por estos dos MOSFET para entregar el voltaje de carga a la batería. Lo siguiente, el circuito, el ISL 6251, se encarga de manejar lo que es el pin 4 de cada uno de los MOSFET, es decir, la puerta, polarizar los MOSFET en la medida que la batería lo demande. Una batería recibe un voltaje constante, en cambio la corriente va variando en función de la carga de la batería. Cuando la batería está completamente descargada, la corriente prácticamente tiene su máximo valor. Y cuando la batería está completamente cargada, la corriente tiene su mínimo valor. Por lo tanto, si conectamos un ordenador portátil que tiene una batería descargada, lo conectamos a nuestra fuente de alimentación, si comienza la carga de la batería, sin presionar el power, podemos ver que la batería comienza a cargarse. Bien, sobre la mesa de trabajo tenemos esta placa que corresponde al esquema que tenemos en pantalla ahora mismo, es decir, el LA5141P. Lo que haremos es lo siguiente: le hemos conectado una batería y lo vamos a alimentar, pero la alimentación lo pasaremos por este amperímetro. Les mostraré el circuito enseguida. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que vamos a hacer realmente es hacer una primera prueba con la batería, es decir, si en cualquier caso, al conectar la fuente de alimentación, es decir, al encender o presionar ese power, este indicador rojo se enciende y aparece un cambio de corriente, me está indicando que la batería comienza a demandar corriente. Hay que prestar atención a lo siguiente: este proceso no ocurre de forma inmediata, es decir, que entre el presionado del power y el encendido del LED que me identifica que la batería se está cargando, transcurre un tiempo. Ese tiempo me está indicando lo siguiente: me está indicando que entre la batería y el sistema de control, es decir, el circuito SE o KBC, aparece una comunicación. Después que ellos dos se comunican, se entregan los datos y se procesan, entonces se toma la decisión de cargar o no la batería. Si el LED rojo se enciende, eso quiere decir que la decisión que se ha tomado es de carga de batería. Si el LED rojo permanece apagado, quiere decir que la batería no se está cargando, independientemente de que esté conectada. Bien, la mejor forma de verlo es que
aquí aparece un cambio de corriente. Observen un detalle muy importante. Para que se cargue la batería, yo no necesito presionar el power del equipo. Me basta con alimentar esa placa. Observen. Aparece un tiempo, aquí ha habido un cambio de corriente y se ha encendido el LED rojo. Es decir, observen nuevamente. Desaparece la corriente, se apaga el LED rojo, transcurre un tiempo, se enciende el LED y aparece corriente. Eso es uno de los primeros puntos que hay que tener en cuenta cuando tenemos un problema de batería. Es decir, si realmente aparece una comunicación, esa comunicación desde luego la veremos con el osciloscopio, pero inicialmente lo que tiene que ocurrir es esto. Que haya una demanda de corriente y que la batería comience a cargarse. Eso me indicaría que todo el proceso se ha realizado correctamente. Ese pequeño tiempo, repito, es la comunicación de la entrega de datos de la batería, desde el sistema de control de la batería, al sistema de control del equipo. Cuando se entregan los datos, este lo procesa y, en dependencia de ese proceso, entonces envía a cargar o no. Es decir, envía la orden de carga o no de la batería. Por lo tanto, este es el primer punto y detalle a tener en cuenta cuando vamos a resolver un problema de carga de batería. Bien, observen un detalle muy importante. En este circuito, en este instrumento, se está registrando esta cantidad de corriente. En cambio, esto también es un amperímetro y no se registra esta corriente. ¿A qué se debe eso? Bien, se debe a que la fuente de alimentación no tiene un amperímetro tan preciso como este. Por lo tanto, aquí no puedo ver esta corriente. La corriente que puedo ver aquí parte desde los 100 miliamperios. En cambio, aquí solamente tengo 20, por eso es que no la puedo ver. Bien, cuando tengo este problema, la solución sería hacer esto mismo con mi multímetro. El multímetro sí es capaz de leerme miliamperios. Por lo tanto, si estamos en taller y necesitamos hacer este tipo de prueba, tendríamos que hacerlo con un miliamperímetro. Nosotros vamos a ver ahora mismo un circuito con el que podemos hacer esto mismo, pero con un miliamperímetro. Bien, para hacer esta medición con el multímetro en vez de con un instrumento como es este que tenemos aquí abajo, lo que tenemos que hacer es, primeramente, situar el multímetro en lo que es el parámetro de corriente, cursor en parámetro de corriente, y después que lo tengo situado, observar que siempre hay dentro de los multímetros, por lo general, dos clavijas de corriente. Una clavija que pertenece a el orden de los amperios y otra que pertenece al orden de los miliamperios. Voy a hacer siempre la primera prueba en los amperios. ¿Por qué razón? Bien, porque una batería descargada demanda amperios. Y si sitúo este cursor o esta punta roja aquí y la batería está descargada, va a superar los 300 miliamperios, por lo que me va a romper el fusible de protección que tiene esta línea. Por ello, lo primero que hago es comprobar y chequear cuántos miliamperios me está demandando la batería o amperios. Primero hago la prueba en la escala más alta y luego paso a la escala más baja si lo veo conveniente. Por ejemplo, vamos a encender el power y aquí me está indicando de que tengo 0.02, o sea 20 miliamperios, y la escala más pequeña es de 300, es decir, que si fueran 0,0 o mejor 0.029, yo podría verlo en esta escala. En cambio, si tengo 0.31, ya no debo verlo en esta escala porque puedo romper este fusible. Por lo tanto, ya tengo constancia de que son 20 miliamperios y lo paso a esta escala. ¿Para qué? Para ver exactamente la corriente. Ahora sí puedo verla con precisión. Me basta con cambiar esta clavija y me aparece la corriente correcta, 20,23 miliamperios. Ahora sí tengo que el equipo está cargando la batería y la batería está demandando 19,9899 miliamperios de carga. Esto me está indicando de que la batería se comunicó con el KBC,
le envió unos códigos y dentro de esos códigos una información. El KBC comprobó esa información y en dependencia de esa información, entonces envió la orden de carga al charger. Y el charger ha comenzado a cargar la batería. Y por consiguiente, el KBC ha encendido el LED de carga. Porque a la vez que él envía la orden de carga, enciende este LED. Y va a estar recibiendo constantemente la información que le está enviando la batería de cómo va esa carga. Cuando termine de cargarse, él apagará este LED. Bien, para visualizar la corriente de carga de una batería con nuestro multímetro, lo podemos hacer con el circuito que tenemos en esta figura. La fuente de alimentación, positivo o negativo. Situamos el voltaje correcto, el cable positivo lo llevamos al positivo del conector y el cable negativo, que debería ir del negativo a la fuente, lo cortamos y aquí situamos nuestro multímetro. Cuidado con esta primera parte. En la figura le estoy colocando el multímetro en la clavija de miliamperios. Estoy colocando el multímetro en la clavija de miliamperios. Bien, no comenzamos a medir la corriente en los miliamperios. Siempre la vamos a colocar primero en amperios. Esto lo dije hace un momento. ¿Por qué? Porque esta corriente puede ir desde los miliamperios hasta los amperios. Depende de cuánta carga tiene la batería. Si la batería está completamente descargada, la corriente que me va a visualizar es del orden de los amperios. Por lo tanto, no puedo medirla en esta clavija. Esta clavija es para medir solamente miliamperios y hasta 300 miliamperios. Si la batería me está demandando una corriente de carga de 500 miliamperios, o sea, medio amperio, no puedo medirlo aquí tampoco. Tendría que medirlo obligatoriamente aquí. Y la fuente de alimentación me estaría registrando 0,5. Bien, cuidado con esto. Hay que tener en cuenta lo que acabo de decir hace un momento. Cuando conectamos un ordenador portátil y le medimos la corriente de carga, es para ya tener un dato de que en realidad está cargando el equipo. ¿Por qué razón? Porque puede ser que el problema sea otro, no sea justamente un problema de carga de batería. Los clientes muchas veces no conocen todos los problemas y nos hablan sin conocimiento de causa. Bien, importante, no confundamos esta lectura con un cortocircuito. Y digo cortocircuito porque si conectamos nuestro equipo y de repente aquí se registran 0.3, por ejemplo, es decir, 300 miliamperios, pero de forma instantánea, es decir, nada más yo presionar, no transcurre ese pequeño tiempo y se enciende el LED, no quiere decir que se está cargando la batería. Aquí puede haber un cortocircuito en una de las líneas secundarias. Esto es importante, que se encienda el LED de carga. Si no se enciende el LED de carga y se registra corriente, lo más seguro es que no tengamos carga de batería, sino que sea un problema de cortocircuito o sobrecarga en cualquier línea secundaria. Es muy importante que no confundan esta parte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede darnos una lectura de 100, 200, 300 miliamperios, tanto aquí como aquí, y confundirlo con la carga de la batería. Hay una forma muy sencilla de determinar si es o no es. Sencillamente retiramos la batería y al retirar la batería, esto me sigue indicando 300, 200 o 100 miliamperios. Siendo así, entonces el problema que tengo es de un cortocircuito. En cambio, si yo retiro la batería y la corriente aquí permanece en cero, eso me está indicando que efectivamente la corriente que me estaba midiendo anteriormente era de carga de batería.
Y, por consiguiente, doy por hecho de que el problema no es de carga. Es decir, que con esta pequeña prueba ya podemos determinar si en verdad tenemos el equipo cargando o no la batería. ¿Cómo? Midiéndole la corriente de carga de esa batería, sin encender el equipo. Todas estas pruebas son con el equipo sin presionarle el power. Es decir, lo que estoy determinando es si la batería internamente tiene el microcontrolador comunicándose con el KBC, eso lo veremos ahora mismo, comunicándose con el KBC ha determinado que en función de la carga y los datos que ha recibido, entonces da orden de cargar la batería, enciende el LED por consiguiente y empieza el circuito charger a introducir los electrones dentro de la batería. Esto que vemos aquí es esa corriente que se manifiesta justamente cuando le empiezo a pedir a esta fuente los electrones que voy a introducir dentro de la batería. Es decir, ¿qué estoy haciendo en este momento? Lo que estoy haciendo realmente es recogiendo electrones de aquí e introduciéndolos dentro de la batería. Por consiguiente, los estoy contando, una gran parte de ellos, algunos no. Demos por hecho de que si aquí hay 20 miliamperios, también parte de esos 20 miliamperios se han utilizado para alimentar el KBC, alimentar el circuito charger, alimentar el circuito de 3 y de 5, etc. Es decir, parte de esta corriente es para alimentar también circuitos que están internamente dentro del equipo. Por lo tanto, lo que sí tengo es que cuando presioné el botón de power, esta corriente permanecía en 5, 6, 10 miliamperios y de repente sube a 20 y se enciende el LED de carga. Eso me está indicando de que efectivamente la carga de la batería ha comenzado. Bien, entonces pasemos al esquema y veamos todo lo que ocurre en esa carga de la batería y cómo un técnico puede seguir completamente la carga de la batería desde un principio hasta el final. Para comenzar con lo que es el análisis de cualquier problema de carga de batería, primeramente tenemos que conocer muy bien cómo funciona todo el sistema de carga, así como los circuitos que intervienen en este sistema. Bien, para comenzar el análisis de lo que es el sistema de carga, primeramente hay que ver cuáles son los pines de la batería que intervienen y cómo funcionan, es decir, qué relación guardan con las diferentes señales y voltajes. Bien, el conector de la batería de este equipo sería el PJP2, este de aquí. Este conector tiene el pin 1 hasta el 7. El pin 1 corresponde a lo que es el pin positivo, es decir, al pin positivo que distribuye la energía de la batería. Se supone que la batería estaría aquí en esta posición. Toda esta parte corresponde a la parte interna del circuito, es decir, esto está dentro de la placa. Bien, el pin 2 es un pin que dice bat temp, es decir, temperatura de la batería. Y es una información que estoy viendo, página 25, va directamente al KBC, que es la página 25. Es decir, la batería le informa al KBC de la temperatura. Otra parte, este pin 2 tiene atado a este punto un 3 voltios always. Es decir, aquí siempre hay 3 voltios desde que conecto el cargador. Por otra parte, tengo los pines 3 y 4 que van directamente a lo que es al SM Bus Clock y al SM Bus Data. SM Bus significa Serial Main Bus, bus serie principal. Este bus serie es el encargado de crear la comunicación entre la batería y el KBC. Bien, ya hemos visto lo que tenemos por aquí, ya que los pines 5, 6 y 7 son masa. Por lo tanto, este conector tiene positivo, temperatura, dato, clock y pines de masa. Revisemos nuevamente el circuito que habíamos visto, que habíamos tomado como circuito típico de una batería, es decir, el circuito que lleva interno la batería. Observen, este sería el circuito
que internamente lleva la batería. Por aquí estarían las pilas y por aquí estaría el conector donde se conecta directamente a la placa de nuestro portátil. Por aquí tenemos el pin positivo, el pin negativo. Aquí tenemos el X8 y el X9, sería el SM Bus. Y aquí tenemos un syspresent, es decir, una información de sistema que en nuestro caso sería la información de temperatura. Bien, observando, esta parte de aquí es por donde tiene que llegarle el voltaje a las baterías para cargarse y este sería el retorno de la corriente hacia el negativo. Recuerden, la corriente va de positivo, carga las baterías y regresa al negativo. Bien, primeramente, para analizar un sistema de carga hay que saber que una batería puede estar completamente agotada, es decir, en 0 voltios, puede estar a media carga o puede estar a full carga. Sí o sí, la batería puede tener carga o no. Por lo tanto, este circuito está diseñado para esos dos momentos, para cuando la batería está completamente descargada y cuando la batería está cargada. Bien, observen este circuito de aquí. A este circuito, por el pin 22, le llegan el voltaje que tiene que llegarle. En el supuesto caso de que la batería tenga carga, es decir, tengo unas pilas por este lado que están cargadas, por este pin X1 y por este diodo D1, y al pin 1 le llega el voltaje. Observemos el diagrama interno de este circuito, el 29312. Si observamos el diagrama interno de este circuito, es decir, es uno de los circuitos que protege a la batería. Fíjense que por este lado, este circuito aquí tiene un selector de baterías. Recuerden que les dije que podía trabajar con una pareja, dos parejas, hasta 4 parejas de baterías. Bien, este es el circuito que protege a esas baterías, controlando constantemente los parámetros. Ahora bien, este circuito es el que genera el primer voltaje que necesito dentro de la batería. Por lo tanto, tengo que alimentarlo con la parte externa, es decir, con un voltaje externo o con un voltaje de batería. Observen, este es el positivo de la batería. Si este es el positivo de la batería y la batería está cargada, es decir, tengo negativo y tengo voltaje positivo entre 7, 5, 10, 15 voltios, este circuito por aquí genera un voltaje para alimentar a este regulador lineal. Y entonces este regulador lineal crea el primer voltaje dentro de esa pequeña placa que está ahí. En el supuesto caso de que la batería esté completamente agotada, es decir, no tengo voltaje, esta batería está en 0, entonces el ordenador primeramente dará una pequeña orden de carga para alimentar a este circuito. Cuando este circuito recibe este voltaje por parte del ordenador portátil, viene por aquí, alimenta entonces también al regulador lineal y el regulador lineal crea el primer voltaje. ¿Para qué ese primer voltaje? Bien, este voltaje sería este pin 18 VCC. ¿Por qué necesito primeramente ese voltaje? Es decir, lo primero, repito, que tiene que ocurrir dentro de la batería es que este circuito se alimente o bien de forma externa o bien a través de la misma batería, pin 1 o pin 22. ¿Para qué? Para que por el pin 18 salgan 3,3 voltios. Cuando esos 3,3 voltios salen por el pin 18, entonces se alimentan todos los puntos que dicen VCC. Y este circuito, el U3, se alimenta. Cuando este circuito se alimenta, entonces aparece una comunicación por los pines 15 y 16 con el KBC. Este circuito internamente pertenece al SM Bus y tiene una dirección
propia, una dirección binaria de 7 bits. Y a través de esa dirección binaria de 7 bits, el KBC lo identifica como la batería. Cuando se identifican y aparece la comunicación a través de ese bus, entonces este circuito que ya está alimentado transfiere todos los datos que tiene guardado en su memoria hacia el KBC. El KBC, a través de los pines 77 y 78, se comunica con la batería. Él, por su parte, extrae de la BIOS una información que pertenece al protocolo ACPI. En esa información están los parámetros de carga y descarga de esa batería. Con esos parámetros, el KBC puede determinar si hay que enviar una orden de carga o no. Es decir, esto es lo primero que ocurre cuando conectamos el conector a la corriente y aparece la comunicación entre este circuito y este otro circuito. Repito, para que haya comunicación o este circuito se pueda comunicar, primeramente tiene que alimentarse. Es decir, aquí tiene que llegar voltaje. Y ese voltaje lo crea este otro circuito que está aquí. Este circuito tiene que alimentarse o bien por parte de la batería o bien por parte del ordenador portátil. Por lo tanto, hay un pequeño instante de tiempo cuando yo conecto el cargador donde aquí aparece un poco de voltaje. Eso no quiere decir que voy a comenzar a cargar la batería. Lo que quiere decir es que necesito algo de voltaje para poder alimentar a este circuito, que le dé la información al KBC y que el KBC pueda tomar las determinaciones de carga o no de esta batería. Bien, entonces esta es la primera parte que ocurre.